Bienvenidos a Sanando desde Adentro, un espacio donde tu sanación y crecimiento personal comienza. Este será un lugar para sanar, crecer, encontrar la inspiración que necesitas para transformar tu vida, cambiar tus creencias limitantes y convertirte en tu mejor versión. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sanando desde Adentro. Este episodio es sumamente especial porque es un tema que me toca mucho y es el duelo. Como muchos saben, el año pasado yo perdí a una de mis mascotas y ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje. Y la invitada que tengo hoy ha estado desde el día 1 conmigo en ese proceso, que es Viviana, mi psicóloga. Entonces le hice la invitación porque me parece demasiado importante conocer sobre el duelo y que a veces creemos que el duelo es solamente por la pérdida de alguien, de una persona, una mascota, sino que muchas veces vivimos también duelos de trabajos, de relaciones, y ya eso es tema que le voy a dejar aquí a Vivi ahorita para que nos profundice. Vivi, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación, por acompañarme en todo este proceso. Quiero por favor que te presentes. No, muchísimas gracias por la invitación, Aleja. ¿Qué te puedo decir? Yo soy psicóloga desde hace 17 años, magíster en psicología clínica, salud mental, desde hace como 15 años. Bastante tiempo. Entonces, sí, y especialista en todo el proceso de acompañamiento de mindfulness y estilo de vida, en donde vamos trabajando en el 1 a 1, tanto en consulta presencial como online, todos estos asuntos que nos hacen adolecer el ser y replantearnos muchas situaciones que vivimos. Entonces, nada, feliz de hablar sobre estos temas. Me encanta. Hoy. De nuevo, Vivi, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, porque es un tema muy complejo también como de abordar. Y yo quiero que empecemos definiendo qué es el duelo. Bueno, el duelo es una vivencia inevitable que todos tenemos que estar atravesando a lo largo de la vida. Siempre consideramos que es fatídico porque lo pensamos solo en muerte, separación, como tú lo decías ahora, un sentimiento de pérdida. Pero si nosotros lo analizamos, vamos perdiendo cada segundo, porque vamos envejeciendo, vamos perdiendo experiencias, pasamos del preescolar al colegio, eso es una transición y por ende es un proceso de adaptación y de duelo, relaciones sentimentales, amigos, familia, y se extiende mucho. Entonces son todos los procesos de acomodación, el duelo, de acomodación emocional, psicológica, cognitiva y conductual que yo tengo ante una situación específica. En este caso creo que el más complejo que uno se encuentra en terapia es la muerte, las relaciones sentimentales y en algunas ocasiones las enfermedades. Pero es el proceso de adaptación que nosotros tenemos ante todas estas pérdidas. Vivi, qué interesante cómo empieza esa definición, porque el duelo es algo que vivimos entonces desde muy pequeños. O sea, yo siento que también, y que lo vi, por ejemplo, en mi hermana, cuando entró a la etapa del jardín, para ella eso fue, y me tocaba a mí, me acuerdo que acompañarla porque ella se sentía muy mal. Entonces, como también es importante saber que los duelos se viven desde todas esas separaciones que hacemos, no necesita ser una pérdida, sino cuando Vivi nos compartía la transición del colegio, la universidad y aprender cómo a cerrar como todas estas etapas. Eso es lo importante de tener acompañamiento y poder vivir ciclos y entender que el duelo no tiene que ser fatídico, que yo debo de trabajar sobre mis herramientas emocionales y herramientas físicas para poder aprender a afrontar este tipo de situaciones. Me encanta. Yo siento también que cuando referimos al duelo, o en mi caso cuando yo el año pasado viví el duelo de mi mascota, uno lo primero que encuentra cuando busca cómo salir de un duelo, siempre se encuentra en las etapas del duelo, ¿cierto? Quiero que nos hables qué es eso de las etapas del duelo, cuáles son esas etapas y cómo se vive cada una. Ok, las etapas del duelo, pues, fue una teoría que sacó una psiquiatra, Elizabeth Rothbell, creo. Ella manifiesta en su libro La Rueda de la Vida que existen 5 fases, pero que no se tienen que dar de manera cíclica o lineal. Vivo lineal. Una, otra. O sea, yo puedo empezar por la cuarta, la segunda. Okay, entonces, es una situación que depende de cada persona. El estilo, las herramientas psíquicas de afrontamiento que tengamos. Entonces son negación,
negociación, ira, enojo y aceptación, ¿cierto? Y puede que en algún momento como persona yo no tenga que vivir una etapa, puede que yo no tenga la negación, porque tuve la preparación o porque mis características de personalidad me permiten asumir de una forma un poco más tranquila ese duelo que voy a afrontar, ¿cierto? Y algunas personas suelen estancarse en alguna de esas etapas. Y ahí es donde tenemos que mirar alteraciones o duelos patológicos, pero no hay un tiempo determinado para atravesar cada etapa, no podemos decir las voy a pasar linealmente o viene una tras de otra, no, depende de mis herramientas emocionales. Me encanta eso porque esa información, por ejemplo, no la encontré yo cuando empecé a mirar como las etapas del duelo. Yo creía, ay, bueno, entonces estoy en la primera, ¿cuánto me demoraré para pasar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta? Y no, realmente no es así. Y me encanta eso que dices, que puede que una etapa no necesariamente la tenga que vivir. O sea, yo puedo simplemente esas 5 etapas vivir una y está bien. Solemos vivir algunas, ¿cierto? Por ejemplo, la negación la tenemos, así tengamos un proceso de preparación ante la pérdida. Es decir, cuando tenemos un duelo anticipatorio por enfermedad, ¿cierto? Tengo un familiar con determinada enfermedad cuyo diagnóstico cuyo pronóstico es inadecuado, es negativo, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, eso hace que tengamos unos años de preparación o unos meses. Obviamente la pérdida me va a doler, voy a decir por qué se enfermó, si es tan buena persona, cómo lo voy a perder, nos ha faltado muchas cosas. Mira que estoy viviendo varias etapas, pero no necesariamente las tengo que vivir una a otra. O solo... Ni lineales. O solo viví una etapa y ya. La aceptación en su máximo esplendor, no. Todos nos ponemos tristes, todos nos cuestionamos, algunas personas se enojan con Dios o con el ser en el que crean. Tenemos diferentes maneras de asumirlo. Uh-huh. Y me encanta cuando dices que hay una preparación y hay muchas personas que tienen esa preparación en caso de la pérdida de una persona. La enfermedad es un proceso de preparación, ¿cierto? Pero que aún así cuando llega ese momento, yo he escuchado esta frase muchísimas veces, uno nunca está preparado para ese momento, así sepa que ya es lo mejor. Y porque también en mi caso yo sabía que ya mi chiquita había cumplido su ciclo, pero aún así la pérdida me dolió. ¿Por qué nos duele tanto aún teniendo como esa preparación o aún sabiendo que es un proceso que todos vamos a vivir? Porque ahí se mezcla, Aleja, con algo que se llama el vínculo y el apego, ¿cierto? Tú estás ya adaptado a un rol específico y a recibir algo de esa situación, de esa persona o de ese animal. Compañía, respuestas, caricias, seguridad, ¿cierto? Entonces, cuando falta una persona, falta un familiar, yo pierdo mi rol como hija, pierdo una guía, ¿cierto? Cuando tengo un duelo por un animal, pierdo una compañía incondicional, pierdo pérdida de amor, demostraciones afectivas, ¿cierto? Entonces, por eso hace tan complejo. Y la expectativa de cómo voy a aprender a vivir sin esa persona, sin esa etapa, sin ese trabajo incluso, ¿cómo voy a hacer para sostenerme? Esa incertidumbre es lo que nos genera tanta dificultad. Ok. Bueno, y ahorita volviendo un poquito al tema de las etapas del duelo y cuando expresábamos el duelo se vive es por una separación como tal, no necesariamente tiene que haber una muerte. Estas etapas de duelo también influyen, por decir, perdí un trabajo, también puedo vivir alguna de esas 5 etapas, son igual como para cuando una persona, como para algo en específico como trabajo, una pareja, se viven como esas 5 etapas. Sí, dentro del tipo de pérdida que sea, el duelo es las etapas. Siempre se viven algunas de las etapas, ¿cierto? Indistintamente de qué tipo sea. Vivi, ahora me tocó mucho cuando decías que los duelos también se viven desde muy pequeños con estas etapas o estas transiciones que vivimos en la escuela. Me recordé de algo que cuando yo era pequeña viví como una separación muy grande porque nos mudamos de casa
Y para mí eso fue súper duro. Y también cuando estaba preparando este episodio, las preguntas que te tenía para hoy, me di cuenta que desde los 10 años yo tuve una primera pérdida que fue la de mi abuela, y a mí nunca nadie me sentó a explicarme sobre el duelo o sobre ese proceso. Yo quisiera como qué consejos o qué les podríamos decir a los padres para acompañar a sus hijos, o cómo se pueden acompañar niños en estos procesos. Ok, lo primero que necesitamos entender es que los niños sí van a poder asimilar la información, ¿cierto? Necesitamos decirla de una manera clara, con mucha estabilidad emocional, pero nosotros como adultos. Entonces, quien esté preparado para poder hablar sobre ello, sería genial que se expresara hacia el niño, porque el niño le va a tomar un tiempo asimilar. Y como no tiene un lenguaje estructurado como nosotros, que va a decir, me siento mal, estoy en duelo por la pérdida de X o Y situación, va a presentar cambios en su comportamiento. Entonces, puede tener retroceso en control de esfínteres, es decir, hacerse chichi y popó, puede tener dificultades de control de impulsos en la escuela, puede empezar a tener terrores nocturnos por la noche, puede tener miedos o apegos, y esta fantasía de mi mamá o mi papá van a desaparecer. Entonces nosotros necesitamos empezar a contextualizarlo y prepararlo. Si nos vamos a mudar de casa, a hablar con tiempo, si podemos tener fotos del lugar, ir a recorrer las calles antes de que vivamos allí, ir con los niños a los nuevos espacios que vamos a habitar, sería una estrategia. Y con los duelos que son por pérdida o por muerte, es a veces una situación para la cual no estamos preparados, pero que sí podemos expresar de una manera tranquila y serena al niño. Obviamente todos necesitamos acompañamiento, pero cuando esté más grande, volver a trabajar sobre esa pérdida, cuando ya trabaje lo que significó para él o para ella la ausencia del papá o la mamá. Mientras tanto, vamos a aprender a convivir con la ausencia del ser querido. Igual es un momento que nos reta, Aleja. No es que uno tenga las herramientas para ir a hablar de manera inmediata con el otro. Sí, eso es súper importante. Y ahorita que hablabas, quiero también como profundizar en esto del duelo por una pérdida de un ser querido. Este duelo por las mascotas puede ser igual de profundo que la pérdida de una persona. Claro, depende del vínculo que hayas establecido con la mascota, porque este es un duelo que suele ser muy rechazado o que suele ser poco aceptado. Porque a veces es muy juzgado. Ajá. Y lo veo mucho por redes sociales cuando alguien publica algo de que se le murió la mascota y le dedica el mensaje largo, la gente empieza mucho a criticar eso. Ah, pero es que era un perro. Ah, pero es que era un gato. Ay, pero tanto por un... Entonces quiero que nos expliques más como si el dolor puede ser igual de profundo al de una persona. Sí, porque lo que yo extraño es el contacto, la compañía, la cercanía y todos esos recursos emocionales que me brindaba mi mascota. Tú creas una sinergia especial con cada uno de tus animales, ¿cierto? Incluso teniendo varios gatos en tu caso, tú tienes una relación totalmente diferente con ellos. Totalmente. Porque sus personalidades, sus formas de ser son totalmente diferentes. Entonces, obviamente, en tu caso, que eres tan cercana con los animales, que los quieres tanto, que disfrutas tanto de su compañía, la pérdida de alguno de ellos te va a tocar, te va a doler mucho. Hay otras personas que tienen más sensibilidad por los niños. Entonces, cualquier situación que pase con ellos se va a sentir mucho más. Otras personas que son poco sensibles no van a tener una reacción tan grande ante una pérdida. Puede que tengan más recursos emocionales o pueden que tengan una negación emocional hacia el verse vulnerables. Entonces eso hace que pareciera que no me importa, pero por dentro sí me está afectando. Tenemos diferentes formas de reaccionar, pero es igual de válida la pérdida por un animal. Y en esas diferentes formas de reaccionar, Vivi, acá me surge también una pregunta, y es ¿qué tan largo debería ser un proceso del duelo? ¿O eso no hay como un tiempo que te digan, no, bueno, al año tú ya más o menos te vas a sentir así? O que puede que uno al año como que no, yo todavía no me siento de esa manera. ¿Y qué tengo que hacer si de pronto yo siento que este duelo se me está alargando mucho? Ok,
Imagínate que había una teoría que decía, pero hace mucho tiempo, ni siquiera recuerdo el autor, que el duelo se podía vivir durante 10 años. 10 años. Que se podía sentir. Y ahora estudios recientes dicen que necesitamos más o menos 2 años para aprender a internalizar un proceso de duelo. ¿Por qué 2 años? Nuestro proceso de adaptación en el cerebro, todo lo que ocurre a nivel interno, en procesos de acomodación, de acostumbrarnos a algo, requiere más o menos un proceso de 1 año y medio. Eso se conoce como rehacer rutas neuronales, ¿cierto? Aprender un nuevo caminito, ya aprender a adaptarme a trabajar, a hacer cualquier cosa. En el duelo se deja un espacio de 2 años porque tengo que aprender es a vivir con la ausencia de la otra persona. Entonces, aprender a suplir o a enfrentar muchas de las situaciones y roles que antes yo no hacía porque se encargaba otra persona, porque tenía otra mascota, me va a llevar ese proceso de adaptación, más o menos 2 años. Cuando hablamos que ya se vuelve patológico, que ya se vuelve perjudicial para nosotros, uno, cuando ya empieza a limitar nuestra funcionalidad, ya no salgo de la cama, ya no me baño, no soy capaz de vivir con la ausencia de él o de ella, o ya perdí las ganas de vivir, ¿cierto? Lo otro es cuando después de cierto tiempo yo sigo sintiendo que algo me falta y que esa alegría no retorna a mí. Entonces nada de las actividades que antes disfrutaba me generan placer. Ahí ya se nos va convirtiendo en algo patológico, o que yo empiezo a somatizar mi pérdida. Es decir, murió mi gato, mi pareja, mi amigo, y yo empiezo a tener incapacidades, enfermedades respiratorias, desarrollo un cáncer a partir de no elaborar esas situaciones. La diabetes, el colesterol suelen ser una de las enfermedades que más se reportan con esos duelos prolongados o patológicos. Ahora que hablas de las rutinas y las redes neuronales y como el choque que se da cuando hay una pérdida es por la rutina que uno tiene, el día que murió Mía, yo ese día me sentí muy tranquila, incluso me sentía hasta extraña de sentirme tranquila porque pensé que ese día iba a ser muy horrible, pero al otro día, cuando yo me levanté y dije, ve, le tengo que dar los medicamentos, o sea, es que me acuerdo y me dan ganas otra vez de llorar, pero yo me senté en la cama y pensaba en esa rutina, en lo que yo hacía, cómo uno durante ese duelo puede como prepararse para que esa rutina no le dé tan duro. Ay, Aleja, qué buena pregunta. Es que es inevitable, porque es cambiar la estructura de vida de una manera abrupta y ante eso no podemos. Es adaptarnos cada día. Eso es adaptarme a vivir con la ausencia del otro, lo que más duele, y es desmontar. En tu caso, darle medicamentos, cuidarla, acompañarla, es aprender que yo tengo un lugar específico, y por eso también la importancia de los rituales. Empezar a hacer despedidas, entender que hay objetos significativos que me representan esa persona, esa situación, ese animal, es fundamental, e ir dando un cierre y sobre todo aprendiendo a sintonizarse con uno mismo. No podemos exigirle a la persona, ay, guarde ya toda su ropa, regálela, bótela, tire todo eso. Cada uno tiene una etapa diferente. Para una persona va a ser a la semana, otro va a requerir meses porque necesita desapegarse de muchos objetos y muchas creencias que le tiene a cada una de esas cosas, ¿cierto? Entonces, decir que vamos a ir parejos en el duelo, nunca. Me encanta. ¿Y cómo podemos acompañar a las personas cuando están atravesando por un duelo? Porque es muy válido lo que tú dices, ay no, saquen ya la ropa, regala todos los juguetes, o haz como ese cambio. ¿Cómo podemos nosotros acompañar a personas, o cuáles serían como las palabras correctas que uno le podría decir a una persona cuando está viviendo un duelo? No hay palabras correctas. Lo siento mucho, no, porque yo no puedo sentir tu pérdida en el mismo nivel. Y esa la decimos mucho, lo siento mucho. Tal cual, te acompaño en tu dolor, que son palabras clichés, palabras que nosotros usamos porque sí, y no necesariamente. Más que decir, es estar presente. Es una persona cuando tiene un duelo se ausenta de sí misma,
pierde mucha energía. Entonces, estar pendiente si comió, enviar un domicilio, ir a mirar que esté en condiciones físicas óptimas, ayudar a hacer aseo en casa, son formas de apoyar la situación de pérdida. Inicialmente, no intentar evitar los elementos que le recuerden a la persona o la situación o el animal, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer en la medida que estemos preparados. Por ejemplo, ahora que me lo mencionas con el duelo de animales, pero me ha tocado una larga trayectoria de acompañar mamás que tienen pérdida gestante, en donde que también a veces es complejo. Sí, no siempre es complejo, o sea, complejo. Es una pérdida, pero a veces la sociedad como que no la... Porque te dicen, no nació, entonces no tiene como el mismo valor o la misma responsabilidad de un hijo ya nacido. Sí. Y resulta que tiene un significante y una expectativa demasiado alta. Entonces, las mamás lo primero que hacen es cerrar el cuarto y aprender a desmontar mentalmente todo lo que ha pasado. Es decir, estamos aprendiendo a vivir con la ausencia, pero ahí diríamos, es que nunca hubo bebé físico que tuviésemos que sacar dentro del duelo, pero una presencia, se generó una expectativa, una rutina de cuidado, una idealización, y eso lo tenemos que dar tiempo. Entonces, asegurémonos que la persona que transita el duelo esté bien. Cubramos sus necesidades básicas en la medida que nuestra relación lo permita. Si yo solo te veo una vez al mes, no voy a llegar acá a prepararte la cena o a invadir tu espacio, ¿cierto? Eso depende mucho del grado de cercanía que tengamos con la persona. Bueno, para el cuidado. Qué importante es aprender, porque no solo es nosotros como seres humanos aprender a vivir un duelo, sino cómo también lo podemos acompañar. Porque mira todas esas frases que mencionabas en un inicio, que uno por error muchas veces dice, o sea, de lo siento mucho, te acompaño en tu dolor, y realmente nadie entiende el dolor que está viviendo la otra persona. ¿Qué otras frases, Vivi, de pronto te has encontrado que es mejor evitar, o qué cosas o actitudes es mejor evitar para acompañar a alguien en el duelo? Bueno, de eso ya pasó, es tiempo de superarlo. También. Porque lo que te he dicho todo este rato, no existe un tiempo específico en el cual nosotros podamos decir, check el duelo. Depende de cada recurso emocional y psíquico que tengan las personas. Si no, va a ser muy desgastante, y eso hace que la persona en duelo se aísle demasiado, porque yo siempre voy a escuchar, ya lo superaste, no valía la pena, eso pasó hace tanto tiempo, minimizan mi dolor, y cuando lo minimizan o no lo reconocen, es reabrir una herida profunda, ¿cierto? Sí, me parece supremamente valioso eso. En tu experiencia, Vivi, hay algo también que incluso yo lo hablo mucho por redes sociales y siempre decimos, toda experiencia dolorosa trae un aprendizaje. Pero cuando hay un momento del duelo, uno no es tan fácil ver como esa experiencia o qué aprendizaje puedo tener yo de que mi hermano murió en un accidente o que mi mamá se murió, ¿cierto? ¿Cómo qué aprendizajes has visto tú que nos puede regalar un proceso de duelo? Muchos. Y depende del proceso de acompañamiento que tengamos. Uno es el reencuentro con nosotros mismos. A veces damos la vida y las situaciones que tenemos por sentado, y muchas veces no valoramos la existencia del otro, el entorno que tenemos, las cosas que vivimos cotidianamente. Entonces, cuando haces ese clic con lo efímero que puede ser todo, como que se empiezan a vivir las experiencias con más intensidad, y eso es bonito. Lo otro, aprendemos a reconocer lo bueno de las personas, porque creo que como colombianos, latinos, hablamos mucho en negativo, y siempre hablamos de lo que al otro le falta, lo que no tiene o lo que no nos proporciona, pero pocas veces reconocemos lo bonito de la presencia de las personas en nuestra vida. Entonces nos volvemos también más conscientes, entonces agradecemos más, hablamos más, expresamos nuestras emociones más, y es bonito esa parte. Creo que esos son los dos mayores
regalos que nos puede traer este evento cuando lo sabemos transitar, porque cuando nos quedamos en la parte patológica y solo habitándolo desde el dolor, es muy difícil ver el lado positivo a las situaciones. Yo siento también que un aprendizaje como muy grande que nos da como la muerte es que a veces creemos, o sea, la vida es muy efímera, pero a veces damos como por sentadas tantas cosas. Nosotros nos acostamos confiados en que mañana vamos a levantar y hacemos un montón de planes al futuro. Yo el año pasado tenía demasiados planes y proyectos que por el duelo de Mía me tocó parar, y entonces a veces se olvida como disfrutar tanto el presente y el proceso, y yo siento que la muerte nos regala también esto, como cómo estoy viviendo, cómo estoy habitando mi presente, cómo estoy disfrutando mi presente, y una frase que Mía también nos regaló era solo por hoy. Uh-huh. Porque cuando nos la entregaron de la veterinaria, pues ya nos dijeron, ella en cualquier momento se puede morir, y la gente o la misma veterinaria a veces me escribía, ¿cómo van? Y yo, solo por hoy está bien, yo solo por hoy me la estoy disfrutando, o sea, solo por hoy la tengo aquí a mi lado y la puedo abrazar. Entonces, qué bonito también es como habitar más el presente y no creer que la vida es eterna y que podemos hacer muchísimos planes, sino que esos planes pueden cambiar, y cómo yo me traigo todos los días a mi presente. Y cómo me adapto ante las circunstancias que voy encontrando. Eso es fundamental, ¿cierto? Y también con toda esta situación de duelo debemos de reconocer que existen diferentes tipos de duelo. O sea, el duelo tradicional, que sabemos, una situación, un animal, una persona falta y yo me empiezo a adaptar después de cierto tiempo. Está el duelo patológico, que es en el que en muchas ocasiones nos rehusamos a pedir ayuda, pero es donde más deberíamos hacer uso de terapia, de poder expresar las emociones para que esto no nos genere alteración de la salud. Está el duelo desautorizado o no reconocido, que es el duelo que se minimiza socialmente, entonces hacia una expareja, hacia los animales, hacia algunas relaciones que no eran aceptadas socialmente. Entonces, si uno se da cuenta, se murió el novio, la pareja que tuve desde los 15 o a los 15 años, ay, pero ya eso pasó, ¿cierto? Entonces es entender que a veces mi dolor, mi sentimiento se puede aflorar mucho más cuando me entero que algo en el mundo externo, una muerte, un cambio, va ocurriendo. Lo otro es el duelo colectivo. Puede haber una situación que nos afecte a todos, una enfermedad, una catástrofe, una pandemia, lo vivimos hace algún tiempo, entonces eso hace que todos sintamos un malestar general en algún momento de la vida. Y hay un duelo que se llama duelo ambiguo, que es muy complejo de reconocer, que es el que hacemos cuando estamos dentro de una relación sentimental, pero ya nos estamos desprendiendo de él o de ella. Y mucha gente dice, hice el duelo dentro de la relación. Sí, es muy común ya escucharlo. Cuando estoy a la incertidumbre de si voy a continuar o no en un trabajo, no sé si sentirme feliz de estar trabajando, feliz de que me despidan, ahí son emociones muy encontradas. O cuando tenemos familiares con enfermedades crónicas degenerativas en donde se prolonga demasiado, Alzheimer, ELA, que van perdiendo funciones cognitivas y el ser se va perdiendo. Entonces es un dolor porque no está la esencia del sujeto, pero está su presencia física. Entonces yo a veces no sé cómo manejar los asuntos de expectativa y cómo poder afrontar esa situación que vivo, ¿cierto? Dentro de los duelos, Vivi, puede pasar que las personas vivan como una especie de retroceso. Ahora que mencionabas de pronto algo, yo puedo sufrir la pérdida y al año volverme a doler como ese primer día. Claro, porque lo que hablábamos ahora de las etapas del duelo no son lineales y puede que me toquen. Además, porque el duelo se encadena a otras faltas emocionales que yo tengo. Entonces, un duelo que vivo hoy por mi mascota, caímos en cuenta, lo decías tú ahorita, me hizo recordar un duelo que tuve a los 10 años y del cual nunca trabajé. Entonces un duelo siempre te va a hacer reconocer y ver tus pérdidas anteriores y eso duele. Entonces puede generar retrocesos o puede a veces uno estancarse. ¿Y los llamamos así retrocesos o nunca hay retrocesos porque todo es un aprendizaje? Sí, sino que somos nosotros intentando catalogar algo
ponerle nombre, pero no, hace parte del mismo proceso. ¿Por qué? Lo que te decía inicialmente, todos los días, todos los segundos estamos perdiendo algo. Es un momento que ya viví, ya no lo tengo conmigo. Cada que cumplo años es un momento feliz, pero también diríamos que es un año menos de vida o más de entendimiento, sabiduría, dependiendo de cómo lo vea. Okay. Bueno, ¿y cómo puede impactar el duelo vive a una persona a nivel de la salud mental? O sea, ¿cómo impacta la salud mental de una persona vivir un duelo? Depende. Siempre creo que la frase más usada es depende del recurso psíquico que nosotros tengamos. Si nosotros aprendemos a recordar la persona, la situación, el animal que ya no está con nosotros desde una mirada bonita, desde el agradecimiento, podemos superarlo y podemos tener aprendizajes para nuestra vida. Pero si nosotros nos quedamos sumergidos en el dolor, en la tristeza, en la amargura, en lo que es considerado duelo patológico, vamos a sentir que nada en nuestra vida progresa, que nada tiene sentido. Y ahí vamos a tener alteración del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces nuestro cortisol va a estar más disparado, que es nuestra hormona de estrés, nuestro nivel de serotonina y endorfina va a disminuirse, por eso es que casi no dormimos cuando estamos atravesando un proceso de duelo, no nos da hambre y eso hace que todo el funcionamiento de nuestro cuerpo cambie. Bajamos de peso, se nos cae el cabello, las facciones se marcan mucho más porque estamos más ojerosos, porque estamos más débiles. Entonces, eso hace que entremos en un estado profundo de tristeza si no lo manejamos a tiempo, si no lo abordamos a tiempo. ¿Y cómo? A través de la expresión de las emociones. Vivi, ahora que hablas de esas señales, me parece también como muy importante como profundizar ese tema. ¿Cuáles son esas señales que una persona vive durante un duelo donde dice necesito un acompañamiento psicológico? Ok, bueno, es esencial que entendamos que podemos ir a terapia en cualquier momento para poder hablar y expresar nuestras emociones y entender un poco nuestro proceso de adaptación ante la pérdida, ante la resignificación de la ausencia de la otra persona, para no sobrecargar familiares, amigos y sobre todo no recibir invalidación porque a veces no sabemos cómo acompañar, ¿cierto? Lo otro es, si yo siento que mi nivel de tristeza cada vez es mayor, mi apatía, o empiezo un altibajo emocional, a veces me siento feliz, pero tengo que irme a la disforia, a lo extremo, a emborracharme, a estar perdido en la fiesta, al consumo de sustancias para anestesiar el dolor, debo ir a terapia. Si siento que ya estoy demasiado down, no me quiero bañar, no quiero salir, siento que la vida sin esa persona o situación no tiene sentido, debería ir a terapia, ¿cierto? Si siento que algunos síntomas físicos se exacerban, debo de buscar ayuda profesional. No duermo, no como, tengo irritabilidad, no quiero tener contacto con la gente, mi batería social cada vez es menos, debería ir a terapia. Son como los síntomas más persistentes dentro de los procesos de duelo, que debemos de estar pendientes de ellos si se enfatizan o si se agudizan y nos generan un malestar mayor. Pero que así no los tengamos, todos debemos ir a terapia. O sea, eso es súper válido. Vivi, ¿qué consejos nos podrías dar a las personas cuando están atravesando por duelos? ¿Cuál es ese consejo que tú en tu experiencia, por tu profesión, si alguna persona en estos momentos está pasando por un duelo, qué le dirías? Entender que no está solo. Todos, absolutamente todos, tenemos que atravesar un tipo de pérdida en algún momento que duele y mucho. Y es poder sentir y reconocer ese dolor. Es fundamental el poder llorar, el poder expresar, hablándolo, escribiéndolo, es necesario. Que debemos de mantener las estrategias de autocuidado, porque muchas personas, por ejemplo, en el caso de muerte, se van hacia la tumba de su ser querido a estar mañana, tarde y noche, sí, y ocurre un desgaste, un deterioro físico. Entonces entender que el otro, todos tenemos que trascender de este plano en algún momento y que todas las situaciones tienen un final,
yo puedo utilizar diferentes tipos de ayuda para entender y reconocer que puedo seguir viviendo, ¿cierto? Que necesito mantener mi calidad de vida, a pesar de que la persona que se haya ido, el animal o la situación, haya sido fundamental en mi vida, pero siempre nos podemos reponer. Entonces, si estás atravesando situación de duelo, busca ayuda, expresa emociones, estamos los profesionales y tu red de apoyo familiar también puede ayudarte a tener un buen manejo de esta situación, si están en condiciones. Ahora también nos mencionabas en una de las respuestas que nos diste la importancia como de los rituales, de hacer cierres, como qué ritual o qué nos aconsejarías a una persona para un duelo, qué podría hacer o qué es lo primero que podría hacer. La escritura terapéutica siempre va a ser de los rituales preferidos y más poderosos porque movilizan un montón de cosas. Entonces, hacer una carta a esa persona, a ese animal, a esa situación que se cierra, ayuda a sacar un montón de pensamientos, emociones que tenemos a veces reprimidas y que no somos conscientes de ello. Y que ahí hay algo importante, Vivi, perdón te interrumpo, que muchas veces yo siento que en el duelo lo que más queda es esa sensación de ¿por qué no le dije? Me hubiera gustado decirle esto, no puedo despedirme, y que siento que es hacer este tipo de rituales ayuda a eso. Total, y es entender, esta carta la podemos, depende, en terapia trabajamos mucho estos escritos, ¿cierto? Porque vamos trabajando con el significado que esas palabras tienen para nosotros, pero podemos quemar la carta, romperla, algunas personas como en estos duelos ambiguos que te mencionaba ahorita, también sea, por ejemplo, por desaparición de las personas. Cuando yo no tengo, algo me falta, yo no tengo una tumba. No pude hacer ese cierre. Y no, que siento que en pandemia lo vivimos mucho y muchas de las personas que yo atendí también decían, es que no lo vi. Porque simplemente entregaban ya las cenizas del ser querido, no hubo como este proceso que acá en Colombia se utiliza mucho como velarlo y acompañar como cierto momento en la persona ya fallecida. No tuvimos eso. Entonces, en algunas situaciones donde tenemos esa ambigüedad del cuerpo, lo que también te nombraba ahora de las madres que tienen pérdida gestacional, en algunas ocasiones se debe quedar el bebé para estudios y esto necesitamos hacer asuntos simbólicos. Entonces se hace una cajita, muchas personas les sirve el asunto de poder hacer como un entierro simbólico en donde se generan unas ofrendas también para poder dar un cierre mental y poder empezar a asumir o a adaptarse a esta ausencia y reconocer todo lo que tiene la pérdida para uno, ¿cierto? Entonces esos dos a mí me parecen poderosos, escritura terapéutica y un entierro simbólico, una cajita simbólica donde tú puedas meter cositas que te signifiquen o te simbolicen a la persona o a la situación o al animal que ya no está. Son muy, muy buenos. Bueno, Vivi, te cuento que algunas personas nos dejaron unas preguntas que están mejores que las que yo estoy haciendo. Pero antes de pasar como a las preguntas de los seguidores, ¿hay algo que sientas que es necesario hablar sobre el tema del duelo antes de pasar a estas preguntas? ¿O quieres que iniciemos ya con estas preguntas de las personas? Iniciemos y ahorita miramos qué nos falta profundizar. De verdad, gracias a las personas que nos mandaron sus preguntas, que dejaron allá las preguntas porque las amé. Cada una me vi reflejada en algo. Bueno, entonces tenemos por acá la primera pregunta. Dice, ¿tiene que ver el género en la manera como se viva el duelo? ¿Quiénes lo afrontan con más naturalidad, el hombre o la mujer? No, nunca. No es un asunto de género, es un asunto de recurso emocional y psíquico. Lo que pasa es que socialmente tenemos la creencia que los hombres no lloran, que son más fuertes o que no se pueden mostrar débiles. Y a la mujer culturalmente sí se nos permite llorar, estar triste, tener todas esas emociones. Entonces, por eso creería uno que hay una diferencia. Pero hay hombres que se quedan callados, retraídos, que les duele mucho, que les cuesta culminar una relación, que les cuesta asumir una pérdida. Entonces no depende del género, depende de la capacidad y el recurso físico
psíquico que cada uno de nosotros tiene. Vivi, y acá tocas algo, ya que tocas el tema como de la vulnerabilidad o el llorar, que nosotros las mujeres nos permitimos más eso. ¿El llanto es un indicador como de procesar un duelo, o una persona puede no necesariamente llorar y está atravesando bien su duelo? Total. El llanto es una respuesta fisiológica, física, ¿cierto? Que responde a una emoción. Generalmente las emociones que lo motivan son displacenteras, tristeza, miedo, pero la alegría también genera llanto, ¿cierto? Genera una estimulación de la glándula. Yo lloro mucho de felicidad. Ok, entonces una persona tenemos diferentes formas de tramitarlos. Algunos solo necesitan estar serios y en silencio, nada más. Y están atravesando bien su duelo. Porque a veces entonces, y lo voy a hablar por mí, porque cuando mi esposo perdimos a nuestra mascota, él sí era un hombre más, yo digo más fuerte, no necesariamente tiene que ser más fuerte, pero que no expresaba su dolor a través de llorar. Y yo le decía, yo, mi amor, llora, o sea, llora, que está bien llorar y expresar el duelo, porque yo sí era un mar de lágrimas y los ojos así súper hinchados. Pero entonces qué rico que hoy nos comparte, o sea, no necesariamente tiene que llorar y puede estar viviendo bien su duelo, porque yo sentía, no, él no está viviendo su duelo, él no se estaba permitiendo sentir. Pero esa es la manifestación individual de cada una de las emociones. ¿Tú qué haces cuando estás feliz? ¿Qué te da? ¿Cómo lo expresas? Ah, no, yo también, o sea, yo lloro, me pongo rojita. Pero, y por ejemplo, yo me sonrío, abrazo, brinco, aplaudo, tengo unas reacciones totalmente diferentes. En algunas nos parecemos, pero cada uno le genera una particularidad que hace parte de la esencia de nuestra personalidad. Entonces no necesariamente tengo que llorar, o el que más llore es al que más le duele la pérdida. No necesariamente. Porque a veces de pronto eso es un poco juzgado así, mi amor, perdón, es si te juzgué en esos momentos, que, o sea, no necesariamente uno puede pues como juzgar el llanto en que me dolió mucho o no me dolió. Me encanta. Gracias a la persona que nos hizo esta pregunta. Bueno, esta también la amo y creo que ya se ha respondido un poco como en las preguntas, pero igual te la voy a hacer. ¿Qué herramientas le podemos ofrecer a las madres, cuidadores y maestros para enseñarles a tramitar el duelo a los pequeños? Buscar un apoyo sobre alguien que nos ayude a hablarle de manera adecuada. Porque nosotros puede que no estemos preparados para afrontar esa situación. Prepararnos también en este tipo de temas, acudir a clubs de lectura. El psicólogo no es solo cuando estamos mal, hacemos un proceso que se llama psicoeducación y preparamos a las familias para muchas situaciones que pueden estar afrontando, que pueden vivenciar a futuro. Entonces trabajamos asuntos de duelo, procesos de separación, trabajamos salud sexual, autocuidado, ¿cierto? Entonces entender que tenemos recursos y que no debemos de esperar a una muerte, porque es a eso lo que asociamos el duelo. No tenemos que esperar que sea una muerte, sino el cambio de colegio, la ausencia de un amiguito, una mudanza, en la infancia. Como en mi caso. Por ejemplo, la pérdida de los objetos transicionales en la infancia es un duelo. ¿Qué es un objeto transicional? Es un objeto que a mí me permite hacer frente ante muchas situaciones estresoras. Cuando mi mamá se empezó a ir a trabajar, me dejaba una cobijita, me dejaba una blusita. Nosotros recomendamos la blusita o la almohada que le ayude al niño a tener ese recuerdo olfativo. Si a mí se me pierde mi muñequito preferido de niño, es un dolor impresionante, porque ese muñequito a mí me producía felicidad, bienestar, tranquilidad. Eso es un duelo. Entonces tenemos que aprender a preparar. Y qué lindo esto, como la persona que nos hace la pregunta a los maestros, siempre hablamos como de mamá, que cómo que se pase con los hijos o con los hermanos, o no, que los maestros también desde sus aulas, porque uno pasa muchísimo tiempo en la escuela. ¿Cómo pudieran como darles esas herramientas para transitar duelos? Pero los docentes tienen procesos de preparación, capacitación, donde hacen mucho esto. Y algo chévere, por ejemplo, en mi época no había. Eran los psicoorientadores o los psicólogos dentro de las instituciones educativas. Y por experiencia, porque esa fue una de mis primeras vivencias profesionales,
acompañamos este tipo de procesos. Ah, muy qué bueno que ya existan ese tipo de iniciativas. Tampoco me tocó, no, pero me hubiera encantado. Pero, por ejemplo, y fue muy particular porque en esa situación específica yo estaba recién graduada. Entonces yo decía, Dios, ¿cómo hago esto de hablar con un niño y decirle que su mamá acaba de fallecer en un accidente, ¿cierto? Entonces es entender que no tenemos que estar preparados y saber todo, pero sí debemos de mantener mucho la calma y la tranquilidad, porque dependiendo de mi reacción física, el niño va a responder siempre, y entre más chiquito esté, más pendiente va a estar de esos adultos responsables. Si mi mamá está llorando, si está desconsolado, si mi papá reaccionó con ira, el niño de una responde. Si ve caras y comportamientos tranquilos, el niño va a reaccionar de una manera más serena. Entonces, prepararnos para ello. Y en el colegio existe ya la modalidad de psicoorientación. Me encanta. Bueno, otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿nos ayuda la enfermedad de un ser querido a prepararnos para enfrentar el duelo? No, no siempre. Suele catalogarse como un duelo prolongado, porque lo que tú decías ahora conmigo es vivir un día a la vez. Y una enfermedad no significa que la persona vaya a fallecer, o el animal en X tiempo. Puede ser años. Entonces, y nos vamos preparando es para el deterioro físico de la persona o del animal, no para su ausencia. Que era lo que ahorita también decíamos, que esa frase de uno nunca está preparado, o sea, por más preparado que uno dice, no, pues que ya llevaba mucho tiempo, en el caso por decir de los abuelos, que uno ve a los abuelos y uno dice, no, pero es que sí, ya mi abuelo murió de 94 años, uno ya sabía que era el proceso natural de la vida, pero que igual nadie estaba preparado para eso. Pero sí hay unas cosas que lo hacen un poco más asimilables, ¿cierto? Cuando fallecen los abuelos y los papás, primero, duele demasiado. No estamos preparados, pero sí es lo socialmente esperado. Pero cuando fallece un hijo o alguien muy joven, casi siempre la frase es, tenía demasiado por vivir. Y eso nos resulta más complejos de adaptarnos ante esas pérdidas, pero igual se puede hacer. Tocas un tema, Vivi, y me surge esta pregunta, y es, hay como diferentes tipos de duelo, o sea, que sean más dolorosos que otros en el caso. Siempre se ha dicho, la muerte de un hijo es la más dolorosa, o otros dicen la muerte de la pareja, o la de los abuelos a lo de los padres. Hay diferentes tipos como de dolor en ese duelo por como el grado de consanguinidad que se tenga con la persona. Hay diferentes tipos de dolor, pero eso depende también de las diferentes personalidades. Por eso no podemos tener una generalización sobre el duelo. Así se vive, esto dura y estas son las etapas que tiene que recorrer. Es individual, cada persona lo puede sentir fuerte. Esa frase de que el duelo del hijo es el que más duele, no necesariamente. No, para la persona que lo vivió es el que más duele. Pero si en mi caso, que yo no materno, nunca lo voy a experimentar, no me va a doler, pero si la muerte de mi abuelo, mi abuela, puede dolerme mucho más. Y que se ha visto también en muchos casos, duele muchísimo más la de los abuelos que incluso los padres, y que no está mal, porque a veces puede haber como algo de culpabilidad por eso, porque, y me acuerdo es porque lo vi en una consultante, y es que la abuela fue la que la crió, la que estuvo con ella desde pequeña, la que cumplió más ese rol de mamá que mamá. Entonces, claro, cuando muere mamá, ella se siente mal porque no sentía tanto dolor como si se hubiera muerto su abuelo. Por eso es individual el proceso de duelo. Y yo nunca puedo comparar lo que yo estoy viviendo con la experiencia de otra persona. Porque, por ejemplo, hay gente que se crió sin abuelos. Entonces, por más que tú le expliques la importancia de esa figura en tu vida, la otra persona no tiene esa representación mental ni emocional en su configuración. Entonces va a ser muy complejo que diga, ay, sí, la del abuelo duele más. No, cada uno de nosotros va determinando qué muerte, qué pérdida, qué duelo va siendo más significativo. Y puede que hoy viva un dolor muy grande. Yo que esta ha sido la pérdida más grande. Y en 10 años me enfrente a otra situación y diga, wow, ya tengo más herramientas, o definitivo, esto jamás lo había experimentado, ¿cierto? Depende de mi ciclo también vital. Ay no, en estas preguntas me están surgiendo más preguntas a mí. Por ejemplo, puede pasar, Vivi, que uno enfrenta un duelo, tú ahorita decías, puede que el duelo que viviste el año pasado te recordó al duelo que viviste cuando tenías 10 años, ¿cierto? Pero también puede pasar como, por ejemplo, que yo vivo un duelo hoy, con este nivel de conciencia, y en 2 años vuelvo a vivir otro duelo, pero que ya esté más preparado.
Sí, claro, porque tienes más recursos psíquicos y emocionales. Digamos, y no fui sea a tan terapia, no fue tan duro. Ya sé que por ejemplo, en tu caso específico, que mis gatos pueden trascender en cualquier momento. Eso no quiere decir que te vas a desprender, que vas a saber que me voy a poner triste, que tengo que hacer una disposición de sus juguetes y de sus cosas, que lo voy a hacer cuando esté preparada, voy a saber si quiero otro gato en mi vida o no, voy a tener muchas más cosas en cuenta que me van a permitir afrontarlo no más fácil, de una manera diferente. Eso es importante que reconozcamos. Me encanta eso. Bueno, siguiente pregunta de las que nos hicieron acá las personas. Esta me encanta, todas me encantan. ¿Es normal sentir culpa después de una pérdida? ¿Y cómo puedo soltar esa culpa? Es muy normal. Te espero en terapia. Uno, depende de por qué, ¿cierto? La culpa casi siempre enmascara un remordimiento o una falta con algo que no dije, un comportamiento que tuve, algo que hice mal con la persona o en la situación, ¿cierto? Y ante un duelo por muerte, pues es casi que imposible de resarcir. Entonces es empezar a mirar qué es ese trasfondo, porque más que el duelo son las situaciones previas a ese duelo que yo no he podido asimilar ni reconocer. Entonces, ahí nos extendemos un poquito más cuando toca. Pero una de las herramientas como para soltar esa culpa también puede ser uno de los recursos que nos hablabas ahorita de la escritura. Escribir sí, pero también es necesario explorar otros asuntos emocionales. ¿Qué significó para mí? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Y por qué lo hice en su momento? Entonces eso sí se nos abre un poquito más el tema, pero interesante. Sí, bueno, no, y cada vez se pone más interesante. ¿Qué hago si siento que los demás ya superaron el duelo, pero yo no? Me siento muy sola en esto. Busca acompañamiento y formas de gestionar. No te compares. Exacto, yo pienso que lo primero es eso, o sea, como que no compararnos porque yo no me siento tan mal como los otros, o me siento más mal y los otros ya lo pasaron, no, todos vivimos procesos diferentes. La idea es que hoy nos quede claro que no hay un tiempo específico y que no vamos a sentir el duelo de la misma forma todos, ¿cierto? Entonces, no me juzgo, entiendo mi dolor y busco las herramientas si me siento preparado también para hacerlo, porque a veces no queremos y por más ayuda que nos digan, ve al psicólogo, hazte tal terapia, sal de rumba, conoce a alguien, no estoy preparado. Entonces aprende a reconocer tus momentos emocionales. Sí, bueno. ¿Cómo se puede atravesar un duelo cuando uno no puede despedirse bien de esa persona? Ay, es muy complejo. Porque es esa falta. Hay como cuando mueren por accidentes, que son esas muertes repentinas o que no se esperaba, porque ahorita nos lleva como a la pregunta de la enfermedad, de pronto sí nos da como una preparación, que aunque no está uno preparado, pero sí como afrontar esas pérdidas cuando son así. O sea, volvemos a los recursos de los que hablamos ahora, la escritura terapéutica nos ayuda, pero ahí es un proceso de trabajar sobre qué no pude expresar. Ahora en la pregunta que tú decías que qué aprendizajes tenemos, es reconocer lo efímero y aprender a despedirnos, a hablar, expresar la emoción a la gente. Creo que es de los mayores regalos que se llevan las personas que han perdido a alguien por un siniestro o una situación que no se esperaba, ¿cierto? Para esta persona, escribe, permítete escribir y sobre todo trabaja en el autoperdón y en el autocompasión, porque nadie está preparado para que pase algo y no tenemos control de todo. No tengo por qué haber sabido o haber dicho algo de una situación que no me esperaba que ocurriera. Bueno, siento que esta también ya la hemos contestado, pero igual la quiero leer. Y es: ¿por qué a veces después de meses siento que vuelvo a estar igual de triste que al principio? Definitivo no es un retroceso, es tomar en cuenta que nos va a llevar un tiempo la asimilación de la ausencia de esta situación de duelo. Es inevitable, pero no es un retroceso, permítete sentir, eso es necesario. En esta pregunta me acuerdo de algo que vimos juntas en terapia. Hubo un momento de este año que yo me empecé a sentir muy mal y yo decía, pero ¿por qué me estoy sintiendo tan triste?
Y recordaba que hace un año fue que había empezado Mía con todo su proceso, con su primer diagnóstico. Entonces tú me explicabas algo como de las memorias que uno tiene. Quiero que, por favor... Tocaste un punto muy bonito y ahora que decías que nos faltó por hablar, las huellas némicas y los recuerdos fantasmáticos. Resulta que nosotros, así ya creyamos que hemos superado una ruptura, cualquier situación que nos lleve al duelo, van a haber momentos en donde no necesariamente recordemos por qué estamos tan mal, pero que sí nos pongan en vulnerabilidad. Y es eso, cumple un ciclo en la fecha del cumpleaños de la persona ausente. En tu caso fue que Mía había iniciado todo el proceso de enfermedad. Entonces, justo para esa época, cuando hacíamos como todo el análisis cronológico del ciclo de vida, encontramos que había pasado eso. Muchas personas, al recordar aniversarios, fechas significativas, empiezan con como una tristeza o a veces con un recuerdo melancólico. Entonces eso hace que nos sintamos estancados, ¿cierto? Entonces tener en cuenta eso, que durante cierto tiempo, cada cierta fecha voy a tener un bajón de energía, es fundamental, y también me ayuda a mí a estar un poco más preparado y entender los cambios anímicos que tenga, porque se viven, claro, son físicos y anímicos. Yo me sentí, ¿pero por qué me estoy sintiendo otra vez triste? Y cuando lo hablaba con Mía nos dimos cuenta, claro, hace un año fue el primer diagnóstico de Mía y donde empezó todo ese proceso que viví con ella. Fundamental. Bueno. Otra pregunta que tengo por acá. ¿Cómo puedo acompañar a mi amigo que está en duelo si no sé qué decirle? No le digas nada, acompáñalo desde la presencia, simplemente desde lo que te permita la otra persona, hazle sentir que tú estás ahí, lo que les decía ahora, para lo que pueda necesitar, ir a hacer el súper, estar pendiente de la casa, llevar algo de comida, necesito salir a caminar, simplemente acompáñale. Es presencia lo que necesitamos en ese momento. Súper. Bueno, Vivi, tengo la última pregunta, que fue la que más se repitió, pero esto nos da para otro episodio, pero quiero que me la respondas cortica, porque muchísimas personas manifestaron, queremos saber cómo se vive el duelo de una relación. Ay, Dios mío, esa sí da para otro episodio. Sí, eso va para otro episodio, pero corticamente, ¿cómo podrías o qué consejos para una persona que está viviendo el duelo de una relación? Uno es entender que es un duelo complejo porque no se ausenta la otra persona del todo. Entonces siempre lo vamos a rememorar o siempre se va a volver a abrir la heridita. Otra cosa es entender lo que nos llevaron a las situaciones de duelo, el deterioro que había en la relación, el distanciamiento emocional que estábamos teniendo, y entender que siempre podemos seguir viviendo a pesar de que ya no tengamos esa relación con la otra persona. Hablando del duelo por Mía, hace presencia Luna, una de sus hermanas. Entonces entender que yo siempre puedo seguir viviendo, que el amor no nos mata, el desamor no nos mata, tomamos elecciones erróneas, que es diferente, pero voy a conocer otras personas. Entonces, entender que antes de mi pareja yo ya tenía una vida, me va a dar claridad que después de él o de ella voy a seguir viviendo con aprendizajes distintos, pero puedo reponerme ante esa pérdida. Y ahí tocas también algo y súper importante que aplica también para el duelo en general, para las relaciones, y es que uno cree en ese momento que se va a morir. Total. Pero realmente uno no se muere. Entonces, eso que ella dijo, o sea, me parece súper clave, y es entender, uno no se va a morir por una ruptura o por una pérdida. Solo que duele. Duele mucho, sí. Y esa es de las sensaciones que menos queremos experimentar y ante la que menos tolerantes somos. Intentamos acomodar el lugar, evitar los dolores emocionales. Preferimos incluso muchas veces los dolores físicos para callar esa emoción. Y entre más tú la calles, más tiene que salir, más se desborda, más me enfermo, más somatizo, más me irrito. Entonces es reconocer la emoción y permitirle a la tristeza que cumpla su función. Ya lo vimos en aquella película en donde reconocemos que es fundamental,
que salga todo lo que tiene que salir y lo que no nos está generando bienestar. Si no saben qué película es Intensamente. 1 y 2, buenísimas. 1 y 2, o sea, una película necesaria que todos debemos como ver. Total. Vivi, yo no tengo más preguntas por acá. No sé si quieras dar como manera de conclusión de todo lo importante que hablamos, como esos punticos para que las personas como que se lleven. Ok. 1, que se puede superar un duelo, que no es que vayamos a seguir la vida y olvidarnos de la persona, animal o situación. Es que aprendemos a vivir con esa ausencia y vamos aprendiendo también a darle un lugar especial a nuestras situaciones de cierre. Es decir, tenemos en un lugar especial los animales que ya no nos acompañan, las personas que ya no están con nosotros, las experiencias que ya no podemos vivir, las tenemos en un lugar especial en el corazón y a veces hacemos altares con ella o tenemos un lugar físico especial. 2, no creas que eres una persona rara por estar en duelo. Todos lo vamos a experimentar en diferente medida. No te compares. Cuando estés viendo un asunto que quiera o trabaje vulnerabilidad emocional, nunca te compares. Es que él o ella lo superó en un mes y yo no he podido. Jamás. Tus herramientas psíquicas son diferentes, tu forma de enfrentar la vida a nivel emocional son diferentes, entonces yo no me puedo comparar, debo de tener mucha autocompasión y debo de reconocer mi propio proceso. Me encanta. De bastantes herramientas supremamente valiosas que nos dio Vivi hoy. De verdad, Vivi, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación, por compartirnos tu contenido, tu conocimiento tan bondadosamente, por aceptar estar aquí hoy en mi casa compartiendo esto. Muchísimas gracias. Y por acompañarme en el proceso, porque he aprendido demasiado de ti. Ay, muchísimas gracias a ti por la invitación y por la confianza ante este proceso tan bonito y tan doloroso con Mía. La invitación es para quien sienta que está atravesando una situación de duelo, entienda que esto es un proceso de la vida que todos vamos a afrontar en algún momento y que si lo que hablamos acá hoy resonó contigo, puedan compartir esta información y enviársela a quien considere que la pueda estar necesitando. Creo que nos ayudaríamos de manera colectiva. Y eso sería muy, muy bueno. También nos pueden dejar sus preguntas acá en la plataforma donde estén escuchando el video, para que después yo se las pregunto a Vivi y les respondo por ahí si quedaron con alguna duda de la información que dijimos. Vivi, comparte. Tenemos pendiente el duelo por separación. No. O sea, vamos a comprometerla ya que acabamos de grabar otro episodio de relaciones. Ajá. Que eso es un tema que yo siento que también es muy profundo y muy importante. Compárteles tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como Viviana Palma, psicóloga. Viviana con V ambas. Entonces ahí les espero y pueden mandar mensajes al WhatsApp 321-767-2885. Indicativo más 57 porque somos Colombia. En Colombia. Ajá, muy bien. Bueno, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como @biosaben, suscribirse al canal, darle me gusta a este video y como dijo Vivi, compartirlo con esa persona que sientas que pueda necesitar esta información. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos pronto. Chao.